El cristal roto crujió bajo mis botas como diamantes triturados, cada fragmento atrapando el brillo ámbar de las luces de la calle que se filtraban por la entrada del bar. Mi visión se nublaba en los bordes. El sabor metálico de la sangre cubría mi lengua mientras tropezaba pasando por la ventana rota que acababa de destruir. La gorra nocturna de Dante, el establecimiento más exclusivo del centro histórico de la Ciudad de México, se alzaba silencioso a mi alrededor. Todo caoba pulida y cabinas de cuero que probablemente costaban más que el alquiler de todo mi año. No debería estar aquí. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía que mis costillas estaban fisuradas, quizás rotas. Pero Marcos y su gente seguían buscando por las calles de afuera, y este era el único edificio de la cuadra con luz encendida en la oficina trasera a las 3 de la madrugada. Mi ojo izquierdo se estaba hinchando, mis nudillos estaban abiertos por la pelea de la que apenas había sobrevivido, y la sangre goteaba constantemente de un corte sobre mis cejas sobre los impecables pisos de madera. Tienes exactamente 5 segundos para explicarme por qué acabas de destruir una ventana italiana importada de 15.000 antes de que te ponga una bala entre los ojos. La voz provino de las sombras cerca del bar, suave como un tequila añejo y el doble de peligrosa. Me giré hacia ella, mis puños se levantaron instintivamente a pesar del dolor punzante en mis costillas. Fue entonces cuando él salió a la luz y se me cortó la respiración a pesar de todo. Dante Hernández, cada cantinero, portero y mesera de la Ciudad de México conocía ese nombre. Lo susurraba con partes iguales de reverencia y terror. Era dueño de 37 establecimientos en toda la ciudad, desde bares de mala muerte hasta salones de penthouse, y los rumores decían que también era dueño de pedazos de las almas de los hombres. Yo había servido bebidas en 3 lugares diferentes antes de llegar al Irish Pub, en la colonia Roma, y cada propietario tenía la misma advertencia. Nunca te cruces con Dante Hernández. Nunca le debas a Dante Hernández. Y por el amor de Dios, nunca, jamás le robes a Dante Hernández. Era más alto de lo que esperaba, quizás 1,90, con hombros que tensaban su camisa blanca de vestir. Los 3 primeros botones estaban desabrochados, revelando un atisbo de piel morena y el borde de lo que parecía un tatuaje. Sus mangas estaban remangadas hasta los codos, exponiendo antebrazos poderosos marcados con más tinta. El pelo oscuro caía ligeramente sobre su frente, y sus ojos, Dios mío. Sus ojos eran del color del café, profundos e indescifrables mientras me escaneaban con un enfoque depredador. Esos ojos se entrecerraron cuando se posaron en mi cara, y algo destelló en su expresión demasiado rápido para que yo pudiera discernirlo. Te hice una pregunta, dijo, pero su tono había cambiado. Pasó de letal a algo completamente diferente. Se movió alrededor del bar con fluida gracia, y noté la pistola metida en la cintura a la altura de su espalda, el Rolex en su muñeca brillando con la luz. ¿Quién te hirió la cara? No, ¿por qué estás aquí? ¿O cómo te atreves a irrumpir en mi establecimiento? Sino a quién te hirió la cara. La pregunta me golpeó más fuerte que el puñetazo de Marcos hace una hora. Lo siento por la ventana, logré decir, saboreando sangre fresca mientras hablaba. La pagaré. Solo necesitaba un lugar donde... La habitación se ladeó y me agarré a la cabina más cercana para estabilizarme. Necesitaba esconderme. Dante acortó la distancia entre nosotros en 3 zancadas, agarrándome el codo antes de que me desplomara. Su toque fue sorprendentemente suave, completamente en desacuerdo con el arma letal que sabía que llevaba. De cerca, pude oler su colonia, algo caro y amaderado que me hacía querer inclinarme hacia él, a pesar de que cada instinto de supervivencia me gritaba que este hombre era peligroso. «Siéntate», ordenó, guiándome a un taburete de bar de cuero. «No te muevas». Desapareció en la parte de atrás, y consideré huir. Debería correr, pero mis piernas temblaban. La adrenalina finalmente bajaba ahora que había dejado de moverme. Y honestamente, ¿a dónde iría? Marcos conocía todos los gimnasios clandestinos, todos los circuitos de peleas callejeras de la ciudad. Había sido mi entrenador durante 3 años, me enseñó cada combinación que conocía,
y ahora quería matarme porque le había robado. Excepto que en realidad no había robado. Había pedido prestado, desviado dinero de las apuestas durante 6 meses, cuidadosa, precisamente, justo lo suficiente para mantener el tratamiento de mi madre cuando su seguro negó la cobertura para la terapia experimental que realmente estaba funcionando. Había planeado devolverlo, ya había empezado a devolver dinero de mis últimas 5 victorias, pero alguien había hablado o Marcos finalmente se había molestado en revisar sus cuentas. Y esta noche me había acorralado en el vestuario del gimnasio de Sal con 3 de sus corpulentos socios. Me había abierto paso a golpes. Años de entrenamiento y desesperación forman una combinación poderosa, pero no sin sufrir graves daños. El labio partido, un ojo morado formándose, el corte sobre mi ceja que no dejaba de sangrar, y costillas que hacían que cada respiración se sintiera como inhalar cristales rotos. Había corrido por 6 cuadras del centro histórico a las 3 horas de la mañana. Marcos y sus muchachos aullando por mi sangre como lobos en la casa. Dante regresó con un botiquín de primeros auxilios que parecía demasiado completo para un simple bar, colocándolo en el mostrador junto a mí con una botella de tequila añejo. Sirvió 2 dedos en una copa de cristal y me la ofreció. Bebe, ayudará con el dolor. Tomé el vaso, nuestros dedos rozaron y me bebí el tequila de un trago. Me quemó la garganta, extendiendo el calor por mi pecho, anulando temporalmente el dolor en mis costillas. Dante me observó con esos intensos ojos oscuros, luego tomó una toalla de bar limpia y vertió tequila directamente sobre ella. «Esto va a doler», dijo, poniéndose de pie directamente frente a mí, entre mis rodillas. «Pero ese corte necesita ser limpiado antes de que se infecte». Presionó la toalla empapada en alcohol sobre mi ceja, y siseé entre dientes, mis dedos agarrando el borde del bar. La otra mano de Dante se levantó para ahuecar un lado de mi cara, su pulgar rozando mi pómulo, manteniéndome firme con sorprendente ternura. «¿Quién te hirió la cara?». Cada palabra fue pronunciada con precisión, y me di cuenta de que estaba furioso. No conmigo, sino con quien me había hecho esto. «¿Por qué te importa?», pregunté, mirándolo a los ojos. «Ni siquiera me conoces. Acabo de romper tu ventana y sangrar por tus caros pisos». «Sé que eres Camila Solís», dijo, secando cuidadosamente el corte. 28 años, cantinera en el Irish Pub en la colonia Roma, aunque Connor me dice que avisaste la semana pasada. «Eres una peleadora, circuito clandestino, buen récord, quizás 30 victorias en 3 años. Eres zurda, pero puedes lanzar un gancho de derecha potente cuando es necesario. Y has estado desviando dinero de las apuestas de Marcos Domínguez para pagar el tratamiento de cáncer de tu madre en el hospital español». La sangre se retiró de mi cara. Él lo sabía. Este hombre lo sabía todo. Y yo estaba sentada en su bar a las 3 de la mañana, sin ningún lugar a donde huir. «Si sabes todo eso», susurré, «entonces sabes que estoy muerta en el momento en que salga. Marcos no perdona y no olvida. Él cree que le robé $50,000. ¿Lo hiciste?». «Tomé prestado 37,460. El número exacto que había estado rastreando en una libreta escondida debajo de mi colchón, planeando devolver hasta el último centavo. Mi madre está viva gracias a ese dinero. Su cáncer está en remisión. Así que sí, lo tomé y lo haría de nuevo». Dante estudió mi cara por un largo momento, luego buscó una venda de mariposa, cerrando cuidadosamente el corte sobre mi ceja. Su toque seguía siendo suave, preciso, las manos de un hombre que sabía cómo ser deliberado con la violencia, pero elegía el cuidado en su lugar. «Marcos Domínguez es un operador de poca monta, con delirios de grandeza», dijo Dante. Su voz bajó a algo oscuro y prometedor. «Dirige un gimnasio clandestino y cree que eso lo convierte en alguien. Les pone las manos encima a mujeres que no pueden defenderse y se hace llamar empresario». «Yo puedo defenderme», dije, probablemente de forma imprudente, dado mi estado actual. «Me escapé, ¿no?». Un atisbo de sonrisa tocó los labios de Dante. Apareció y desapareció en un instante.
Sí, lo hiciste, y en el proceso irrumpiste en mi establecimiento, destruiste una ventana cara y sangraste por todo mi piso. Eso significa que me debes, Camila Solís. Mi corazón latió contra mis costillas magulladas. Deberle dinero a Marcos me había metido en este lío. No podía imaginar lo que costaría deberle a un hombre como Dante Hernández. No tengo nada más que dar. Todo lo que tengo se fue al tratamiento de mi madre. No me interesa tu dinero. Terminó con el vendaje de mariposa y pasó a examinar mis nudillos partidos, volteando mis manos con sorprendente delicadeza. Esto también necesita limpieza. Te quedarán cicatrices. Ya tengo muchas cicatrices. Lo noté. Su pulgar trazó viejas marcas en mis nudillos, evidencia de 100 peleas, 1000 horas en el cuadrilátero. Dime algo. ¿Prefieres deberme a mí o a Marcos? La pregunta quedó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que estaba demasiado exhausta y adolorida para procesar completamente. Afuera, escuché voces, hombres llamando, buscando. Marcos y su gente seguían cazando. Dante también los escuchó. Su mandíbula se tensó, y cuando me miró de nuevo, había algo depredador en su expresión. Algo que me hizo entender exactamente por qué la gente susurraba su nombre con miedo. Quédate aquí, ordenó. Detrás del bar, en el suelo, y no hagas ruido, pase lo que pase. ¿Entendido? Me deslicé del taburete del bar y me agaché detrás de la caoba pulida, mientras Dante se dirigía a la ventana rota. Se movía con la confianza de un hombre que nunca había cuestionado su propio poder, que nunca había tenido que hacerlo. Observé por los huecos de los estantes del bar cómo se paraba en la puerta, silueteado contra las luces de la calle. Caballeros, su voz se escuchó claramente en el aire nocturno, suave y peligrosa. Creo que están buscando algo que ahora me pertenece. Les sugiero que sigan caminando. Ella entró aquí, la voz de Marcos, áspera por años de cigarrillos y gritos. Rastreamos su sangre. Entreguéla y nos iremos. Lo único que te voy a entregar, dijo Dante, y escuché el sonido inconfundible de una pistola amartillándose. Es una advertencia. Tienes 10 segundos para desaparecer de mi calle antes de que te haga desaparecer permanentemente. Después de eso, voy a cobrar favores. Y mañana por la mañana, todos los gimnasios clandestinos de la Ciudad de México sabrán que le pusiste las manos encima a una mujer y lo llamaste negocio. Silencio. Luego pasos, retrocediendo, y la voz de Marcos se escuchó de nuevo. Estás cometiendo un error, Hernández. Ella me robó. 9, contó Dante, frío y definitivo. 8, 7. Los pasos se aceleraron, desvaneciéndose en la distancia. Dante se quedó en la puerta un minuto más antes de finalmente enfundar su arma y regresar al bar. Me encontró todavía agachada detrás del mostrador. Todo mi cuerpo temblaba ahora que la adrenalina se había disipado por completo. Sal, dijo suavemente. Se fueron. No volverán. Me puse de pie con piernas inestables, agarrándome a la barra para apoyarme. ¿Por qué hiciste eso? No me conoces. Tú mismo dijiste que ahora te debo. Dante regresó hacia mí, y esta vez, cuando me tocó la cara, sus dedos rozaron mi mandíbula, inclinando mi barbilla para que tuviera que mirarlo a los ojos. La gentileza estaba teñida de algo posesivo. Alguien lastimó lo que es mío, dijo suavemente, peligrosamente. Eso no es algo que yo tolere jamás. No soy tuya, susurré, incluso mientras mi cuerpo se balanceaba hacia él, buscando la seguridad que ofrecía, a pesar de saber que probablemente era el hombre más peligroso de la habitación. Todavía no, estuvo de acuerdo, y su pulgar rozó mi labio inferior partido con una ternura devastadora. Pero lo serás, Camila Solís. Para cuando termine de protegerte, para cuando termine de cazar a cada hombre que pensó que podía tocarte, entenderás exactamente lo que significa pertenecer a Dante Hernández. Sus palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, mientras estaba allí, sangrando y rota en su bar a las 3:00 de la mañana, con sus manos acunando mi cara como si fuera algo precioso en lugar de una peleadora que acababa de destruir su propiedad, todo lo que sentí
fue alivio. Quizás la seguridad, pensé, viene en paquetes inesperados. Dante me condujo a través de su bar hasta la oficina trasera, su mano en la parte baja de mi espalda, cálida a través de mi camiseta manchada de sangre. La oficina era exactamente lo que había esperado. Muebles de cuero, madera oscura, paredes forradas con botellas caras que no podía nombrar, y un escritorio enorme cubierto de pilas ordenadas de billetes. Estaba contando dinero a las 3 cielos de la mañana. Me di cuenta. Por eso las luces estaban encendidas. Siéntate, me indicó el sofá de cuero. Luego cerró la puerta de la oficina detrás de nosotros. Necesito revisar tus costillas. Estoy bien, protesté, pero incluso yo podía escuchar lo débil que era la mentira. Cada respiración se sentía como si alguien me estuviera apuñalando con cuchillos calientes. Dante levantó una ceja, fue a un armario y sacó un botiquín médico que parecía pertenecer a una sala de emergencias. He estado en suficientes peleas para saber la diferencia entre bien y costillas fisuradas. Camiseta arriba o quitada, es tu elección. Mi cara se encendió a pesar de todo. Esta ya era la noche más extraña de mi vida. Lo último que necesitaba era, si fuera un hombre que hubiera irrumpido en mi bar sangrando, estaría revisando sus heridas de la misma manera. Dijo Dante con naturalidad. No dejo que la gente muera en mi propiedad. Es malo para el negocio. Ahora, camiseta. Me quité la camiseta con manos temblorosas, haciendo una mueca mientras el movimiento estiraba mis costillas lesionadas. Llevaba un sujetador deportivo debajo al menos, pero nunca me había sentido tan expuesta como sentada en la oficina de Dante Hernández, medio desnuda y vulnerable. Mientras él me miraba con un enfoque clínico, se arrodilló frente a mí, sus manos flotando justo encima de mi piel. Voy a presionar suavemente cada costilla. Dime si el dolor se agudiza. Sus dedos eran cálidos y sorprendentemente suaves mientras palpaban mi caja torácica. Mordí mi labio con fuerza para no gritar cuando golpeó el área dañada en mi lado izquierdo. Fisuradas, posiblemente rotas, confirmó, buscando un vendaje elástico. Las vendaré, pero necesitas radiografías. Conozco a un médico que trabaja en el Hospital Español. Me debe varios favores. Haré que nos encuentre en su consultorio privado en una hora. No puedo pagar un médico, dije en voz baja. Todo mi dinero fue para el tratamiento de mi madre. Las manos de Dante se detuvieron en su vendaje, y cuando me miró, algo feroz brilló en sus ojos oscuros. ¿Me escuchaste mencionar dinero? Dije, él me debe. Eso significa que esto no te costará nada excepto aceptar mi ayuda. ¿Por qué me ayudas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Podrías haber dejado que Marcos me llevara. Podrías haber llamado a la policía y haberme arrestado por romper tu ventana. En cambio, me estás vendando las costillas y ofreciéndome llevarme a un médico. No entiendo. Dante terminó de asegurar el vendaje. Sus manos permanecieron en mi piel un momento más de lo necesario. Cuando tenía 16 años, mi hermana Lucía irrumpió en la cocina de un restaurante a las 2:11 de la mañana. Huía de su novio que decidió que golpear a las mujeres lo convertía en un hombre. El chef la encontró sangrando y asustada, y en lugar de llamar a la policía, la escondió en la cámara frigorífica y llamó a mi padre. Se puso de pie, tomó una camisa limpia de un armario y me la entregó. Era una de las suyas, enorme para mi figura, pero olía a su colonia y estaba infinitamente más limpia que mi camiseta empapada de sangre. Mi padre hizo desaparecer a ese novio, continuó Dante. Su voz bajó a algo frío y definitivo. Y me enseñó que hay límites que no se cruzan. Golpear a las mujeres es uno de ellos. Dejar que una mujer se desangre porque estás demasiado preocupado por el dinero o la reputación es otro. Me recuerdas a Lucía, el mismo fuego, la misma desesperación, la misma voluntad de romper ventanas y enfrentar las consecuencias en lugar de dejar que un bastardo te rompa. Me puse su camisa, la suave tela me envolvió. ¿Qué le pasó a tu hermana? Ahora lleva mis cuentas, se casó con un corredor de bolsa, tiene 3 hijos y podría hacer llorar a un hombre adulto con sus habilidades contables. Una sonrisa genuina tocó sus labios, transformando su rostro de peligroso a devastador.
Está a salvo porque alguien la ayudó cuando más lo necesitaba. Ahora te estoy ayudando a ti. Dijiste que te debo, le recordé, apartando mi pelo húmedo del cuello de su camisa. Nada es gratis, especialmente si viene de hombres como tú. ¿Hombres como yo? Dante se acercó a su escritorio, apoyándose en él con los brazos cruzados. Con la tenue luz de la oficina, parecía cada centímetro el jefe de la mafia del que la gente murmuraba. Poderoso, peligroso, completamente en control. ¿Qué crees que sabes sobre hombres como yo, Camila? Sé que eres dueño de la mitad de los bares de la Ciudad de México. Sé que la gente te teme. Sé que probablemente tienes conexiones que podrían hacer desaparecer a alguien como yo sin dejar rastro. Lo miré fijamente a los ojos a pesar del miedo que se me encogía el estómago. Y sé que los hombres con poder siempre quieren algo a cambio. Chica inteligente. Se apartó del escritorio, acercándose a mí con gracia depredadora. Sí, quiero algo. Quiero saber cada detalle de la operación de Marcos Domínguez, cada peleador que maneja, cada ring clandestino que dirige, cada policía corrupto que soborna y cada peso que robó del trabajo duro de otras personas. Quiero saber quiénes estuvieron en ese vestuario esta noche, quiénes te pusieron las manos encima, quiénes lo ayudaron a cazarte por mis calles. Sus ojos eran fuego negro mientras se detenía directamente frente a mí. Y luego quiero que observes mientras le quito todo. Sus gimnasios, sus rings, su reputación, su orgullo. Voy a asegurarme de que Marcos Domínguez nunca olvide la noche en que tocó lo que me pertenece. Yo no te pertenezco, dije, pero mi voz salió sin aliento. Todavía no, repitió sus palabras anteriores, y su mano se levantó para acariciar mi cara, su pulgar trazando mi pómulo con una ternura devastadora. Pero irrumpiste en mi bar, Camila Solís. Elegiste mi ventana, mi santuario, mi protección. Lo quisieras o no, te metiste en mi mundo y yo no suelto las cosas que son mías. Debí haberme apartado. Todo en Dante Hernández gritaba peligro. Desde su ropa a medida hasta su fácil violencia, hasta la forma posesiva en que me tocaba, como si tuviera todo el derecho. Pero había pasado 3 años peleando en rings clandestinos. 3 años viendo a hombres apostar si sobreviviría a la siguiente ronda. 3 años tratando con entrenadores como Marcos, que me veían como una simple mercancía. Dante me veía como algo que valía la pena proteger, vengar, guardar. Háblame de Marcos, dijo. Su voz bajó a algo casi suave. Empieza desde el principio. Así lo hice. Le conté cómo había empezado a pelear a los 25, desesperada por dinero después del diagnóstico de mi madre. Cómo Marcos me había encontrado ganando peleas de bar en la colonia Roma y me había ofrecido entrenarme de forma adecuada. Cómo había sido decente al principio, profesional hasta que empecé a ganar regularmente y el dinero de las apuestas llegaba. Cómo se había quedado con el 60% de mis ganancias, diciendo que era lo normal y cómo yo estaba demasiado desesperada para discutir. Le conté a Dante cómo descubrí las discrepancias en los libros de Marcos hacía 6 meses, dándome cuenta de que estaba robando a varios peleadores y embolsándose la diferencia, de cómo yo misma había empezado mi propia operación de desvío, extrayendo cuidadosamente dinero de las apuestas para pagar el tratamiento experimental de mi madre. Llevaba registros perfectos, dije, sacando mi teléfono y mostrándole la hoja de cálculo que había mantenido. Cada peso que tomé, cada pago que hice al hospital, cada pelea donde ajusté los números. Planeaba devolverlo todo una vez que mi madre estuviera en remisión y pudiera concentrarme en ganar peleas más grandes. Dante estudió la hoja de cálculo con la concentración de un hombre que entendía el dinero y el poder. Esto es muy detallado. Tienes fechas de transacción, ubicaciones de rings, incluso los nombres de los corredores de apuestas. Marcos es descuidado. Probablemente no se dio cuenta de que estabas documentando todo. Soy cantinera, dije con un encogimiento de hombros que hizo que mis costillas gritaran. Prestamos atención a los detalles. Además, pensé que si alguna vez me atrapaba, necesitaría pruebas de que solo estaba tomando lo que él ya había robado a otros.
No estabas equivocada. Dante se desplazó por mis registros, su expresión se oscurecía con cada entrada. Marcos ha estado dirigiendo estafas en 3 gimnasios diferentes, robando a peleadores que confían en él. Esto es suficiente para ponerlo en la lista negra de todos los circuitos clandestinos del centro de México. Me miró y algo parecido a la admiración brilló en sus ojos. Eres más inteligente de lo que él creía, más valiente también. La mayoría de la gente habría huido en el momento en que se dieran cuenta de que Marcos era un corrupto. La mayoría de la gente no tiene madres muriendo de cáncer, dije en voz baja. Yo habría hecho cualquier cosa para mantenerla viva, incluso si eso significaba robarle a un ladrón. Dante dejó mi teléfono a un lado y se acercó. Sus manos se posaron a ambos lados de mí en el sofá, enjaulándome sin realmente tocarme. Esto es lo que va a pasar. Te quedarás aquí esta noche, dormirás en mi sofá, y por la mañana iremos a ver a mi amigo médico. Te revisará las costillas, se asegurará de que no haya daños graves y te dará algo para el dolor. Y luego, pregunté, hiperconsciente de lo cerca que estaba, de cómo el calor de su cuerpo parecía envolverme como una manta. Luego te mudarás al apartamento de arriba de este bar. Está vacío, completamente amueblado, y es unas 10 veces más seguro que cualquier lugar donde estés viviendo ahora. Trabajarás para mí, atendiendo la barra durante el día, ayudándome a entender el circuito de peleas clandestinas por la noche. No puedo simplemente mudarme contigo, protesté. La gente hablará. ¿Pensarán qué? ¿Mi amante, mi empleada, mi inversión? La sonrisa de Dante era aguda y peligrosa. Que piensen lo que quieran. Lo único que importa es que Marcos y su gente nunca te volverán a tocar porque todos en la Ciudad de México sabrán que estás bajo mi protección. ¿Y tú, qué sacas de este acuerdo? Pregunté, tratando de ignorar el aleteo en mi estómago por la forma en que me miraba. La mano de Dante se levantó, sus dedos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás para que tuviera que mirarlo a los ojos. Puedo verte sanar, puedo entrenarte adecuadamente, enseñarte a pelear sin que te maten. Obtengo información sobre toda la operación de Marcos y obtengo la satisfacción de destruir a un hombre que cree que puede lastimar a mujeres en mi ciudad. Su pulgar rozó mi labio inferior y sentí el toque en todas partes. Y eventualmente, cuando estés lista, cuando entiendas que no soy como los hombres que te han lastimado, te tendré completamente. No más correr, no más pelear sola, no más elegir entre tu seguridad y la salud de tu madre. Pertenecerás a mí, Camila, y me aseguraré de que toda la ciudad sepa lo que les sucede a las personas que tocan lo que es mío. Eso es una locura, susurré. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Sé que preferirías romper ventanas antes que romper tu palabra. Sé que te abrirías paso a golpes entre 3 hombres adultos antes que rendirte. Sé que amas a tu madre lo suficiente como para arriesgarlo todo. Eso es suficiente para mí. Se inclinó y por un momento de infarto pensé que podría besarme. En cambio, sus labios rozaron mi frente, tiernos y posesivos a la vez. Descansa un poco, murmuró contra mi piel. Mañana empezaremos a desmantelar el mundo de Marcos Domínguez pieza por pieza. Y Camila, los hombres que te hirieron esta noche desearán no haberte tocado. Te lo prometo. Se apartó, dejándome fría sin su calor, y se dirigió a su escritorio. Tomó una manta del armario y me la puso con sorprendente cuidado. Duerme. Estaré aquí toda la noche trabajando. Estás a salvo. No debí haberle creído. No debí haber confiado en un jefe de la mafia que me conocía desde hacía menos de 2 horas. Pero mientras me acurrucaba en su sofá de cuero, envuelta en su manta y su camisa, escuchando el sonido de él trabajando en su escritorio, me sentí más segura de lo que había estado en 3 años. Quizás Dante Hernández era peligroso. Quizás era posesivo y controlador y exactamente el tipo de hombre del que debería huir. Pero había mirado mi cara rota y había preguntado quién me había herido. Me había vendado las costillas con manos suaves y me había ofrecido protección sin pedir nada que yo no estuviera dispuesta a dar. Por primera vez desde el diagnóstico de mi madre, no estaba sola en la lucha. Y eso valía cualquier precio que Dante finalmente demandara.
Me quedé dormida con el sonido de él contando dinero y haciendo llamadas telefónicas. Su voz un murmullo bajo, prometiendo violencia a cualquiera que se atreviera a amenazar lo que era suyo. Mañana me preocuparía por lo que me había metido. Esta noche simplemente me dejé descansar. 3 días después, estaba de pie en el apartamento encima del bar de Dante, contemplando el espacio que, de alguna manera, se había convertido en mío. El médico había confirmado 2 costillas fisuradas, pero nada más grave. Me había vendado correctamente y me había dado analgésicos de fuerza industrial que realmente funcionaban. Dante había contratado mudadores para recoger mis pertenencias de mi estudio en la colonia Roma, las cuales cabían en 6 cajas, y las había entregado antes de que pudiera protestar. El apartamento en sí era impresionante. Paredes de ladrillo expuesto, ventanas de piso a techo con vistas al centro histórico, una cocina con electrodomésticos que solo había visto en revistas, y un dormitorio más grande que todo mi espacio anterior. Se sentía como algo de una vida diferente, una en la que no vivía contando centavos y peleando en rings de sótanos por dinero para la comida. Las cerraduras son biométricas, explicó Dante, demostrando el sistema de seguridad en la puerta principal. Tu huella dactilar más un código que solo tú y yo conocemos. Las ventanas son a prueba de balas y hay un botón de pánico en cada habitación que se conecta directamente a mi teléfono. Ventanas a prueba de balas, repetí, tratando de procesar el nivel de seguridad que había instalado. Eso parece excesivo para una cantinera. Dante se giró para mirarme, y con la luz de la tarde que se filtraba por esas ventanas a prueba de balas, pude verlo claramente. La línea definida de su mandíbula, la tenue cicatriz sobre su ceja izquierda, la forma en que su camisa de vestir se tensaba sobre sus hombros. Se había remangado las mangas, revelando la extensión completa de los tatuajes en sus antebrazos. Palabras en italiano que no podía leer del todo, mezcladas con imágenes de cuervos y rosas. Ya no eres solo una cantinera, Camila. Eres alguien a quien Marcos Domínguez quería ver muerta, lo que significa que necesitas protección. Y eres alguien que trabaja para mí, lo que significa que tu seguridad se refleja en mi reputación. Se acercó y sentí de nuevo esa colonia amaderada. Además, prefiero mis inversiones intactas. ¿Eso soy? ¿Una inversión? Eres lo que necesites ser para aceptar mi ayuda. Su mano se levantó, sus dedos se deslizaron por mi brazo, y traté de ignorar la piel de gallina que seguía su toque. Peleadora, cantinera, inversión, mía. La posesividad en esa última palabra debería haberme molestado. En cambio, me encontré inclinándome hacia ella, hacia él, atraída por algo que no podía nombrar. Dante, comencé, pero él negó con la cabeza. Tengo una reunión en 1 hora. Acomódate. Toma tus analgésicos y descansa esas costillas. Mañana por la noche comenzaremos tu verdadero entrenamiento. ¿Qué entrenamiento de verdad? Su sonrisa era afilada y peligrosa. Si vas a trabajar para mí, necesitas saber cómo pelear correctamente. No solo peleas callejeras y tácticas de ring clandestino. Voy a enseñarte a sobrevivir en mi mundo. Se fue antes de que pudiera responder, y pasé el resto del día desempacando mis escasas pertenencias y tratando de no pensar en lo que implicaría sobrevivir en su mundo. A la noche siguiente, Dante me llevó a un gimnasio privado en el sótano de su edificio. Era fácilmente 3 veces el tamaño de cualquier instalación clandestina en la que había entrenado, con equipo profesional, pisos impecables e iluminación que realmente funcionaba. Ni un solo tapete manchado de sangre o equipo roto aquí. Muéstrame lo que te enseñó Marcos, dijo Dante, apoyándose en la pared con los brazos cruzados. Se había cambiado a ropa deportiva, pantalones negros y una camisa ajustada que mostraba cada línea de músculo y parecía cada centímetro del depredador que sabía que era. Me moví hacia el saco pesado y comencé a ejecutar combinaciones. Jab, cruzado, gancho, uppercut. Los movimientos eran fluidos a pesar de mis costillas vendadas. La memoria muscular tomaba el control. Había pasado 3 años perfeccionando estas combinaciones,
aprendiendo a golpear fuerte y rápido y a sobrevivir. Dante observó en silencio durante 10 minutos antes de despegarse de la pared. Detente. Me giré, respirando con dificultad. ¿Qué pasa? Todo. Se movió hacia el ring conmigo, circundando como si estuviera evaluando a su presa. Tu postura es demasiado amplia. Te deja vulnerable a barridas de piernas. Tu guardia baja después del tercer golpe en cualquier combinación. Te delatas al lanzar un gancho de derecha al bajar el hombro. Y estás cargando tanto el peso en tu lado no lesionado que cualquiera que preste atención sabría exactamente dónde golpear para derribarte. El calor me subió al rostro. He ganado 30 peleas con esa técnica contra otros aficionados en rings clandestinos, donde el premio más grande son 3,000 y el derecho a presumir. Dante se movió detrás de mí. Sus manos se posaron en mis caderas, ajustando mi postura. Te estoy enseñando a pelear contra profesionales, contra personas que luchan por lo que es suyo, no para lucirse. Su toque era eléctrico, incluso a través de mi ropa. Traté de concentrarme en su instrucción en lugar del calor de su cuerpo detrás del mío. Pies más juntos, murmuró, su aliento cálido contra mi oído. El poder viene de tu centro, no de tener una base amplia. Eres una mujer peleando contra hombres que te doblan en tamaño. No puedes depender de la fuerza. Necesitas velocidad, precisión y el elemento sorpresa. Me movió los brazos, ajustando mi guardia. Más arriba, protege tu cara en todo momento. Marcos te enseñó a pelear como en la calle, pero yo te estoy enseñando a ganar. Pasamos 2 horas practicando los conceptos básicos: postura, juego de pies, posicionamiento defensivo. Dante fue implacable, corrigiendo cada error, empujándome a moverme más rápido a pesar de mis costillas lesionadas. Al final, estaba empapada en sudor y mi medicación estaba perdiendo efecto, el dolor irradiando desde mi lado izquierdo. Suficiente, dijo Dante, tirándome una toalla. Estás apoyando demasiado esas costillas. Continuaremos cuando te hayas curado. Estoy bien, protesté. Aunque estar de pie se sentía como una tortura, Dante levantó una ceja y luego se movió a la velocidad del rayo, golpeando mi lado lesionado. Me encogí violentamente y él me atrapó antes de que pudiera caer, sus brazos rodeándome la cintura. No estás bien, dijo en voz baja, y había algo casi tierno en su voz. Y esforzarte antes de que te cures solo empeorará la lesión. Te necesito funcional, Camila, no rota. Suena como si realmente te importara, dije, con la intención de que fuera una broma, pero salió vulnerable. Los brazos de Dante se tensaron a mi alrededor y se inclinó hasta que su frente casi tocó la mía. Te dije que no dejo que la gente lastime lo que es mío. Eso incluye que tú misma te lastimes. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Me soltó con obvia renuencia y revisó la pantalla. Su expresión se oscureció. ¿Problema?, pregunté. Marcos organiza una pelea esta noche en el gimnasio de Sal. Mucho dinero, muchos espectadores. Los ojos de Dante se encontraron con los míos, algo calculador en sus profundidades. ¿Qué te parecería hacer una aparición? Mi estómago se encogió. ¿Quieres que vuelva allí después de lo que pasó? Quiero que Marcos te vea. Quiero que sepa que estás viva, sana y bajo mi protección. Quiero que cada peleador y corredor de apuestas en ese gimnasio entienda que tocarte significa responder ante mí. Se acercó. Su mano ahuecó mi cara con esa ternura devastadora. A menos que no estés lista, no te empujaré a algo que no puedas manejar. La vieja Camila habría dicho que sí de inmediato. Habría aprovechado la oportunidad para demostrar que no tenía miedo. Pero 3 días viviendo en el mundo de Dante me habían enseñado algo. A veces, mostrar fuerza significaba conocer tus límites. Mis costillas todavía están fisuradas, dije. Honestamente, si alguien empieza algo, no puedo defenderme correctamente. No tendrás que defenderte. Para eso estoy yo. Su pulgar trazó mi pómulo y me encontré inclinándome hacia el toque. Solo tienes que estar a mi lado y lucir hermosa. Yo me encargaré de todo lo demás.
No soy hermosa, protesté. Soy funcional y práctica. La sonrisa de Dante fue lenta y devastadora. Confía en mí, Camila. Eres hermosa. 2 horas después, me miraba en el espejo del baño, apenas reconociéndome. Dante había enviado a una estilista, una mujer aterradoramente eficiente llamada Rosa, que me había transformado de peleadora clandestina a algo completamente diferente. Me vistió con pantalones negros ajustados, botas de tacón que añadían 3 pulgadas a mi altura y una blusa de seda verde oscuro que de alguna manera hacía que mis ojos brillaran más a pesar de los moratones que se desvanecían. Mi cabello suelto y peinado, el maquillaje sutil pero efectivo para cubrir lo peor de mis heridas. Te ves perfecta, declaró Rosa, como si pudieras matar a un hombre sin sudar. ¿Es ese el objetivo? Pregunté débilmente. Cariño, cuando entres a ese gimnasio del brazo de Dante Hernández, cada persona allí necesita entender que eres intocable. Este atuendo dice que eres peligrosa, protegida y que no se debe jugar contigo. Dante me esperaba en la sala de estar del apartamento cuando salí, y la expresión de su cara me dejó sin aliento. Se había cambiado a un traje color carbón con una camisa negra, sin corbata, luciendo cada centímetro el depredador peligroso que era. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, algo cambió en su expresión. Un orgullo posesivo mezclado con algo más oscuro y hambriento. Camila, dijo, mi nombre una áspera caricia. Vas a hacer que cada hombre en ese gimnasio desee no haberte tocado jamás. Me ofreció su brazo y lo tomé, tratando de ignorar lo bien que se sentía estar anclada a él. Condujimos hasta la colonia Roma, en su Mercedes negro. Las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad, y traté de no pensar en la última vez que estuve en el gimnasio de Sal. El recinto clandestino estaba abarrotado cuando llegamos. El aire denso de sudor, testosterona y el olor metálico de la sangre. Una pelea ya estaba en marcha en el ring. 2 pesos pesados golpeándose mientras los espectadores gritaban y agitaban boletos de apuestas. En el momento en que entramos, el silencio se extendió por la multitud. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros, hacia Dante en su traje costoso y yo a su lado, claramente viva y claramente bajo su protección. A Marcos lo vi de inmediato. Estaba cerca del ring, su rostro se puso pálido al verme. Sus 3 socios, los que me acorralaron en el vestuario, se pusieron rígidos. Las manos se movieron hacia armas que probablemente no deberían haber llevado. La mano de Dante se posó en la parte baja de mi espalda, cálida y tranquilizadora mientras me guiaba entre la multitud. La gente se abría a nuestro paso como el agua. Nadie dispuesto a interponerse entre Dante Hernández y hacia donde quiera que fuera. Nos detuvimos directamente frente a Marcos. De cerca, pude ver el miedo en sus ojos. Podía oler el sudor nervioso a pesar del frío del gimnasio. Marcos, dijo Dante, su voz se escuchaba fácilmente por encima del ruido de la pelea. Creo que ya conoces a mi empleada. Los ojos de Marcos se movieron entre nosotros. Ella me robó. Ella tomó prestado dinero que tú ya le habías robado a otros. El tono de Dante era conversacional, casi amistoso, pero había acero debajo. He revisado su documentación, muy completa. Estoy seguro de que la comisión de boxeo la encontraría una lectura fascinante. La cara de Marcos pasó de pálida a roja. No puedes amenazarme en mi propio gimnasio. Esto no es una amenaza. Dante sonrió, y fue una de las expresiones más peligrosas que jamás había visto. Esto es información. A partir de esta noche, todos los rings clandestinos de la Ciudad de México saben que Camila Solís está bajo mi protección. Si se hace un simple corte con papel, asumiré que eres el responsable. Y Marcos, yo no hago desaparecer a la gente en los ríos. Hago que deseen poder desaparecer. Se volvió hacia la multitud reunida, alzando la voz. ¿Alguien aquí tiene algún problema con la señorita Solís? ¿Alguien quiere cobrar alguna recompensa que Marcos haya podido ofrecer? Este es su momento para hablar. Silencio. Silencio absoluto y aterrado. Bien. La mano de Dante se deslizó alrededor de mi cintura,
tirándome hacia su lado en un gesto que era a la vez protector y posesivo. Me alegro de que nos entendamos. Ah, y Marcos, considera esto tu aviso. Tienes 60 días para desalojar todos los gimnasios que operas en la Ciudad de México. Después de eso, tus licencias, tus permisos, tus acuerdos por debajo de la mesa, todo eso se convierte en mi problema para resolverlo permanentemente. Nos dispusimos a irnos, pero la voz de Marcos nos detuvo. No puedes hacer esto. Tengo conexiones. Tengo... Dante se giró lentamente y la expresión de su rostro me hizo temblar. No tienes nada que yo no pueda quitarte. Recuerda eso. Salimos del gimnasio de Sal con mi mano en la suya. La multitud se abría en silencio a nuestro paso. No miré atrás. No necesitaba ver la cara de Marcos para saber que habíamos ganado este asalto. En el coche mis manos temblaban. La adrenalina, el alivio y el terror se mezclaban en mi torrente sanguíneo. ¿Estás bien?, preguntó Dante, su mano cubriendo la mía. Acabas de amenazar con destruir toda la operación de un hombre por mi culpa, dije en voz baja. Eso no estoy acostumbrada a que la gente me proteja así. Acostúmbrate. Me llevó la mano a los labios, besando mis nudillos magullados. Ahora eres mía, Camila. Eso significa que tus enemigos son mis enemigos. Tus peleas son mis peleas. Y cualquiera que piense que puede lastimarte, aprenderá exactamente lo que eso significa. Sus palabras deberían haberme asustado. Deberían haberme hecho huir. Pero mientras conducíamos por las calles de la Ciudad de México con su mano agarrando la mía, todo lo que sentí fue seguridad. 2 semanas después del enfrentamiento en el gimnasio de Sal, estaba trabajando en el turno de tarde en el bar de Dante cuando la puerta se abrió y entró una mujer que nunca había visto. Era impactante. 30 y tantos años, ropa de diseñador, un bolso que probablemente costaba más de lo que yo solía ganar en 3 meses, y los mismos ojos oscuros que Dante. Debes ser Camila, dijo, sentándose en un taburete de bar con gracia practicada. Soy Lucía, la hermana de Dante. Mis manos se detuvieron en el vaso que había estado puliendo. Esta era la hermana que él había mencionado, la que había irrumpido en la cocina de un restaurante huyendo de su novio abusivo, la que cuya experiencia había moldeado la forma en que Dante reaccionó al encontrarme sangrando en su bar. Habla de ti, dije, dejando el vaso a un lado y ofreciéndole la mano. Es un placer conocerte al fin. El apretón de manos de Lucía fue firme, profesional. Mi hermano ha estado inusualmente distraído últimamente. Quería conocer a la mujer responsable de eso. Pidió un gin tonic y lo preparé exactamente como lo haría para cualquier cliente, fingiendo que mis manos no temblaban. Lucía Hernández no era solo la hermana de Dante, era su contadora, su asesora y, por lo que había deducido, una de las pocas personas cuya opinión realmente valoraba. Él te ayudó, dijo Lucía después de beber un sorbo, de la misma manera que alguien me ayudó una vez. Por eso te trajo aquí. Te dio protección. Lo sé. Me apoyé en la barra, mirándola a los ojos. Me contó lo que te pasó, sobre cómo tu experiencia le enseñó a nunca mirar hacia otro lado cuando una mujer necesita ayuda. ¿Te dijo lo que le pasó al hombre que me hirió? Negué con la cabeza, y la sonrisa de Lucía fue afilada. Mi padre lo golpeó tan brutalmente que pasó 6 meses en el hospital. Luego, cuando salió, se aseguraron de que abandonara la Ciudad de México y nunca regresara. Nuestra familia no perdona a las personas que lastiman a las mujeres. Trazó el borde de su vaso pensativamente. Pero Dante no es nuestro padre. Él es peor, más controlado, más metódico e infinitamente más peligroso cuando alguien cruza una línea que él ha trazado. Así que estoy aquí para preguntarte algo, Camila Solís. ¿Entiendes en lo que te has metido? ¿Entiendes lo que significa estar bajo la protección de mi hermano? Estoy aprendiendo, dije honestamente. Cada día aprendo más sobre el mundo de tu hermano. ¿Y qué has aprendido? Pensé en las últimas 2 semanas, en las sesiones de entrenamiento donde Dante me enseñó a pelear correctamente mientras sus manos permanecían en mi cintura un segundo demasiado. En las cenas tranquilas en el apartamento de arriba del bar donde hablábamos de todo excepto de la creciente tensión entre nosotros. En la forma en que me miraba como si fuera algo precioso y peligroso a la vez.
He aprendido que tu hermano no se parece en nada a Marcos ni a ningún otro hombre que haya intentado controlarme. Es posesivo, sí, protector hasta el punto de ser abrumador, pero ni una sola vez me ha hecho sentir menos de lo que soy. Me ve como una luchadora, no solo como alguien a quien proteger. Lucía me estudió por un largo momento. Luego sonrió. Buena respuesta, respuesta equivocada. Y yo habría tenido que advertirte que te alejaras de mi hermano. La respuesta correcta significa que tengo el privilegio de contarte la verdad sobre Dante Hernández. Se inclinó hacia adelante. Su voz bajó. Mi hermano nunca antes había metido a una mujer en su mundo. Ha tenido novias, sí, pero se mantuvieron separadas de sus negocios, su vida, su verdadero ser. Eres la primera mujer a la que ha llevado a su apartamento, a su bar, a sus operaciones. Eres la primera mujer a la que ha entrenado personalmente, protegido públicamente y reclamado delante de sus socios. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mi hermano se está enamorando de ti, probablemente más fuerte y más rápido de lo que jamás se ha enamorado de alguien. Y cuando Dante Hernández se enamora por completo. Nunca te desharás de él, Camila. Será posesivo y exigente, y esperará una lealtad que raya en la obsesión. Pero a cambio, te dará lo mismo. Nunca estarás sola, nunca estarás insegura, nunca estarás desprotegida de nuevo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas curadas. Eso es mucha presión. Sí, lo es. Por eso estoy aquí, para asegurarme de que entiendes en lo que te estás metiendo. Porque una vez que seas completamente suya, una vez que aceptes todo lo que eso significa, no hay vuelta atrás. Dante no hace las cosas casuales, no hace las cosas temporales. Cuando reclama algo, lo conserva para siempre. La puerta del bar se abrió y Dante entró, deteniéndose en seco al vernos juntas. Lucía, no sabía que venías. Quería conocer a tu cantinera, dijo Lucía inocentemente, terminando su bebida. Prepara un excelente gin tonic. Deberías subirle el sueldo. Se puso de pie, le dio un beso en la mejilla a su hermano y luego se volvió hacia mí. Fue un placer conocerte, Camila. Estoy segura de que nos volveremos a ver pronto. Quizás en la cena del domingo. Dante nunca se pierde la cena del domingo con la familia. Se fue antes de que pudiera responder, y Dante se acercó a la barra, sus ojos buscando mi rostro. ¿Qué te dijo? Quería asegurarse de que entendía en lo que me estaba metiendo contigo. Lo miré fijamente. Que no haces las cosas casuales ni temporales. Que cuando reclamas algo, lo conservas para siempre. Ella no está equivocada. Dante se acercó a la barra, sus dedos se entrelazaron con los míos. Te lo dije la primera noche. Eres mía, Camila. Eso no ha cambiado. Si acaso, se ha hecho más fuerte con cada día que has estado aquí. Dante, empecé, pero él negó con la cabeza. Sé que esto es rápido, sé que todavía te estás curando, todavía estás averiguando si puedes confiar en mí, pero necesito que entiendas algo. Se movió alrededor de la barra, arrinconándome contra los estantes de licor caro. He pasado 15 años construyendo mi imperio. Soy dueño de establecimientos en toda la Ciudad de México. Tengo conexiones en cada barrio. Impongo respeto a hombres que me doblan la edad. Pero nada de eso me preparó para encontrarte sangrando en mi bar. Sus manos se levantaron para enmarcar mi cara, y pude sentir la intensidad apenas contenida en su tacto. Entraste en mi mundo a las 3:10 de la mañana, sangrando y desafiante, y tan jodidamente valiente que no pude apartar la vista. Y cada día desde entonces has demostrado que eres exactamente el tipo de mujer que nunca supe que necesitaba. Solo soy una peleadora que se metió en problemas, susurré. No. Su pulgar rozó mi labio inferior, el gesto dolorosamente tierno. Eres una mujer que robaría a un ladrón para salvar a su madre, que se abriría paso a golpes entre 3 hombres entrenados antes que rendirse, que rompería mi ventana y enfrentaría mi arma antes que dejar que alguien la rompiera. Eso no es solo una peleadora, Camila. Eso es alguien extraordinario. Se inclinó, su frente tocaba la mía,
y pude sentir su aliento contra mis labios. Dime que tú también sientes esto. Dime que no estoy solo en esto. Debí haberme apartado. Debí haber mantenido la distancia profesional. Debí haber recordado que hombres como Dante Hernández eran peligrosos para mujeres como yo. Pero estaba cansada de correr, cansada de pelear sola, cansada de fingir que no sentía la electricidad entre nosotros cada vez que me tocaba. No estás solo, admití. Mis manos se levantaron para descansar en su pecho. Podía sentir su corazón latiendo rápido y fuerte bajo mis palmas. No sé qué es esto ni a dónde va, pero no estás solo. El control de Dante se rompió. Su boca se encontró con la mía, posesiva y devastadoramente perfecta. Le devolví el beso con la misma intensidad. Meses de soledad, miedo y desesperación se derramaron en la conexión entre nosotros. Sus manos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso. Y me apreté contra él, queriendo más cercanía, queriendo más. Cuando finalmente nos separamos, ambos con la respiración entrecortada, Dante apoyó su frente contra la mía de nuevo. Mía, susurró. Y no fue una pregunta. Tuya, confirmé, y sentí algo asentarse en mi pecho con la admisión. La puerta del bar se abrió, rompiendo el momento. Dante se retiró suavemente, su máscara profesional se puso en su lugar, pero su mano permaneció en mi cintura, posesiva y protectora. Entró uno de sus asociados, un hombre que reconocí como Ricardo, quien manejaba la seguridad de varios establecimientos de Dante. Dominó la escena con una mirada y sabiamente mantuvo su expresión neutral. Jefe, tenemos una situación en el almacén. Marcos está haciendo ruido sobre acciones legales y ha contratado a un abogado del centro para que lo respalde. La expresión de Dante se volvió fría. Marcos puede contratar a todos los abogados que quiera. Tengo documentación de cada pelea ilegal, cada peso desviado y cada pago por debajo de la mesa que ha hecho en los últimos 5 años. Si quiere que esto sea legal, lo haremos legal. Se volvió hacia mí, su mano ahuecando mi cara. Necesito ocuparme de esto. Quédate aquí. Termina tu turno y no salgas de este edificio sin seguridad. ¿Entendido? Entendido. Tomé su mano antes de que pudiera retirarla. Ten cuidado. Algo se suavizó en su expresión. Siempre. Ahora tengo algo a lo que volver. Se fue con Ricardo y pasé el resto de mi turno reviviendo ese beso, esa admisión. La forma en que me había mirado como si fuera lo más importante de su mundo. Esa noche, acostada en la cama del apartamento encima del bar, escuché mi teléfono vibrar. Un mensaje de texto de Dante. No puedo dormir, pensando en ti. Miré el mensaje por un largo momento antes de responder. Igual. Su respuesta fue inmediata. Baja, quiero mostrarte algo. Me puse unos pantalones deportivos y una camiseta sin mangas. Bajé descalza por la escalera privada que conectaba el apartamento con la oficina de Dante. El bar estaba cerrado, las luces tenues, y lo encontré esperándome en la sala principal con una botella de vino y 2 copas. Pensé que tenías asuntos del almacén que resolver, dije, aceptando la copa que me ofrecía. Resuelto. El abogado de Marcos echó un vistazo a la documentación que le proporcioné y le aconsejó que retirara cualquier acción legal de inmediato. Dante me guió a una de las cabinas de cuero, deslizándose a mi lado, lo que significa que necesitamos hablar de los próximos pasos. Próximos pasos. Marcos está acorralado. Su operación se está muriendo. Sus peleadores se están yendo a otros gimnasios. Y su reputación está destruida. Los animales acorralados son los más peligrosos, Camila. Va a hacer algo desesperado. Y necesito saber que estás protegida. Tengo seguridad. Tengo el apartamento. Te tengo a ti. Bebí el vino dejando que el suave tinto calentara mi garganta. ¿Qué más protección necesito? La mano de Dante se posó en mi muslo, cálida a través de mis pantalones deportivos. Quiero que dejes de trabajar en el bar durante el día. Quédate en el apartamento. Entrena conmigo por la noche y déjame a mí los aspectos públicos del negocio hasta que Marcos esté completamente neutralizado. ¿Quieres que me esconda? Dije rotundamente. Quiero que estés a salvo. Su mano se apretó en mi pierna. Hay una diferencia.
Dejé mi copa de vino y me giré para mirarlo de frente. Pasé 3 años peleando contra hombres que me doblaban en tamaño en rings clandestinos. Sobreviví la emboscada de Marcos y escapé con costillas fisuradas y un ojo morado. No soy frágil, Dante, y no me voy a esconder en tu apartamento como una damisela esperando ser rescatada. Nunca dije que fueras frágil. Su otra mano se levantó para ahuecar mi cara. Pero eres mía para proteger, y me tomo esa responsabilidad muy en serio. Si te pasara algo porque te dejé trabajar sin protección, no me va a pasar nada, lo interrumpí. Le dejaste muy claro a todo el mundo en la Ciudad de México que estoy bajo tu protección. Marcos tendría que ser un suicida para intentar algo ahora. Eso es exactamente lo que me preocupa. Marcos no tiene nada que perder. Estudié su rostro bajo la tenue luz del bar, viendo el miedo genuino bajo su exterior controlado. Esto no es solo cuestión de protección, ¿verdad? Esto es cuestión de control. Necesitas saber dónde estoy, qué estoy haciendo, que estoy a salvo cada momento de cada día. Sí, admitió Dante, su pulgar trazando mi pómulo. Necesito eso. ¿Es irracional? Probablemente. ¿Es excesivo? Definitivamente. Pero no puedo apagarlo, Camila. Estás en mi cabeza constantemente. Y la idea de que te vuelvan a lastimar, su voz se volvió áspera. No puedo permitir que eso suceda. Me incliné ante su toque, sintiendo el peso de su necesidad de control y entendiéndolo por lo que era. No dominación, sino desesperación. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo? Sigo trabajando en el bar durante los turnos de tarde cuando tú estás aquí. Por la noche, me quedo en el apartamento o entreno contigo. Me reporto regularmente. No voy a ningún sitio sola y dejo que tu equipo de seguridad me siga. Los ojos de Dante buscaron los míos. ¿Haces eso? Entregar tanta libertad. No es entregar libertad, es aceptar que a alguien realmente le importa si vivo o muero. Le agarré la mano presionándola contra mi mejilla. Además, no eres el único que tiene miedo. Marcos no tiene nada que perder, y sé lo peligroso que eso lo vuelve. No quiero ser estúpida con mi seguridad. Nunca podría ser estúpida, murmuró Dante. Y entonces me estaba besando de nuevo, más suave esta vez, pero no menos intenso. Sus manos se movieron a mi cintura, levantándome sin esfuerzo hasta que estuve ahorcajada sobre su regazo en la cabina, y yo envolví mis brazos alrededor de su cuello, perdiéndome en su sabor y en su tacto. Cuando finalmente nos separamos, ambos con la respiración entrecortada, los ojos de Dante estaban oscuros de deseo y algo más profundo. Quédate conmigo esta noche, no en el apartamento, aquí conmigo. Sabía lo que estaba pidiendo, lo que significaría cruzar esa línea. Dante solo para dormir, aclaró, aunque sus manos en mi cintura contaban una historia diferente. Quiero abrazarte, quiero despertarme sabiendo que estás a salvo. Eso es todo, a menos que quieras más. Debía haber dicho que no. Debía haber mantenido algún límite entre nosotros, pero la verdad era que lo quería tanto como él. Quería dormir en sus brazos. Quería despertarme a su lado. Quería dejar de luchar contra la conexión que se había estado formando desde el momento en que había roto su ventana. De acuerdo, susurré. Solo para dormir. La sonrisa de Dante fue lenta y devastadora mientras se ponía de pie, levantándome con él. Mentiroso, murmuró contra mis labios, pero tomaré lo que pueda obtener. Me llevó en brazos por la escalera privada a su apartamento, uno que nunca había visto, más grande y lujoso que el mío, y me acostó en su enorme cama con sorprendente delicadeza. Luego se despojó de la ropa hasta quedarse en calzoncillos y se subió a mi lado, tirándome contra su pecho. Esto es solo dormir, protesté débilmente, muy consciente del calor de su piel contra la mía. Absolutamente, asintió Dante, su mano deslizándose bajo mi camiseta para posarse en mi cintura desnuda. Solo dormir con mi mano en tu piel, en mi cama, donde perteneces. Me reí a pesar de mí misma, acurrucada en él, sintiéndome más segura y contenta de lo que había estado en años. Eres imposible. Soy tuyo, corrigió, besándome la coronilla. Descansa un poco, Camila.
Mañana terminamos lo que Marcos empezó. Me quedé dormida en brazos de Dante Hernández, escuchando los latidos de su corazón y sintiendo, por primera vez desde el diagnóstico de mi madre, que quizás todo iba a estar bien. Me desperté con la luz del sol que se filtraba por las ventanas del suelo al techo y el brazo de Dante pesando sobre mi cintura. En algún momento de la noche, me había girado hacia él, mi cara apretada contra su pecho desnudo, una pierna enganchada sobre la suya. Él seguía dormido, sus rasgos normalmente afilados, relajados. El pelo oscuro caía sobre su frente de una manera que lo hacía parecer más joven, menos peligroso. Aproveché la oportunidad para estudiarlo detenidamente. La fuerte línea de su mandíbula, la cicatriz sobre su ceja que había notado antes, los intrincados tatuajes que cubrían sus brazos y pecho. De cerca, pude ver las palabras italianas con más claridad. La familia è tutto. La familia eres todo. Estás mirando, murmuró Dante, su voz áspera por el sueño, los ojos aún cerrados. Vale la pena mirar, admití, y luego sentí inmediatamente cómo el calor me subía al rostro. Sus ojos se abrieron, oscuros y cálidos, y su mano se apretó en mi cintura. Quédate así, déjame tener este momento antes de que empiece el día y todo se complique de nuevo. Así que me quedé, dejé que me abrazara, sintiendo los latidos de su corazón bajo mi palma y tratando de no pensar en lo bien que se sentía esto, lo fácil que sería enamorarme por completo de este hombre que me había demostrado más cuidado en 3 semanas de lo que había experimentado en años. Mi madre quiere conocerte, dije en voz baja. Llamó ayer. Le dije que me había mudado y quiere ver el nuevo lugar. Verte. La mano de Dante se movió para ahuecar la parte posterior de mi cabeza. Sus dedos se enredaron en mi cabello. ¿Qué le dijiste de mí? ¿Que soy tu jefe? ¿Que me ayudaste cuando lo necesitaba? ¿Que eres...? Me dejé de hablar, insegura de cómo categorizar lo que Dante era para mí. Que soy tuyo. Terminó suavemente. Dile la verdad, Camila. Dile que estás con el hombre más peligroso de la Ciudad de México y que incendiaría la ciudad antes de permitir que alguien te lastimara de nuevo. Eso podría asustarla. Bien, debería tener miedo por ti. Este mundo al que te estoy trayendo no es seguro. Es violento, despiadado e implacable. Pero te prometo esto, mientras seas mía, nunca lo enfrentarás sola. Su teléfono vibró en la mesita de noche, rompiendo el momento. Dante lo tomó. Su expresión se oscureció al leer la pantalla. ¿Qué pasa?, pregunté, incorporándome. Marcos hizo su jugada. 3 de mis establecimientos fueron vandalizados anoche. Ventanas rotas, inventario destruido, mensajes amenazantes dejados. Dante ya se estaba moviendo, vistiéndose con eficiente rapidez. Está tratando de forzarme a una confrontación. ¿Qué vas a hacer? Dante se volvió para mirarme, y el hombre que me había abrazado tan suavemente momentos antes se había ido. En su lugar estaba el jefe de la mafia, a quien temía la Ciudad de México. Frío, calculador y absolutamente letal. Voy a darle exactamente lo que quiere. Una confrontación, pero en mis términos, en mi territorio y con mis reglas. Regresó a la cama, ahuecando mi cara con ambas manos. Te quedas aquí hoy. Seguridad fuera de la puerta. Sin excepciones. Esto termina esta noche, Camila. De una forma u otra. Déjame ir contigo, dije, agarrando sus muñecas. Puedo ayudar. Conozco las tácticas de Marcos, sus patrones. No. La palabra era absoluta. No te acercarás a él. No te arriesgaré. No por esto. Esto empezó por mi culpa, porque le robé, porque necesitaba ese dinero para el tratamiento de mi madre. Debería estar allí cuando termine. La mandíbula de Dante se tensó. Esto dejó de ser sobre ti en el momento en que Marcos decidió cazarte como a un animal por mis calles. Esto es entre él y yo ahora. Sobre respeto, sobre territorio, sobre entender lo que sucede cuando tocas lo que es mío. No necesitas estar allí para eso. Me besó fuerte, posesiva y definitivamente. Luego se apartó. Quédate aquí. Lo digo en serio, Camila. No salgas de este apartamento.
Se había ido antes de que pudiera discutir más. La puerta se cerró detrás de él con una terrible finalidad. Pasé la mañana paseando por el apartamento, entrenando en el gimnasio privado, tratando de quemar la energía ansiosa que me recorría. Dante había dejado a 2 guardias de seguridad fuera de mi puerta, hombres silenciosos y profesionales que probablemente tenían armas bajo sus trajes a medida. Alrededor del mediodía sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. Camila Solís. Una voz femenina. Profesional. Desconocida. Soy la doctora Chen del Hospital Español. Llamo por su madre. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Está estable, pero pregunta por usted. Ha habido una complicación con su tratamiento y está bastante agitada. Solicitó específicamente que venga al hospital. Estaré allí en 20 minutos, dije, ya cogiendo mi chaqueta. Pasé a los de seguridad de Dante mintiendo. Les dije que solo iba al bar. Necesitaba revisar algo. Luego, salí por la puerta trasera y tomé un taxi al Hospital Español. El hospital era un territorio familiar. Había pasado meses allí durante el tratamiento de mi madre. Conocía los pasillos y las salas de espera como mi propio apartamento. Encontré su habitación en el piso de oncología, abrí la puerta y entré directamente en la trampa de Marcos. Él estaba allí junto con 2 de sus socios, y mi madre no. La habitación estaba vacía excepto por ellos, y me di cuenta con terrible claridad de que nunca había habido una llamada de la doctora Chen. Pensé que eras más inteligente, dijo Marcos, moviéndose para bloquear la puerta. Pero todo el mundo tiene una debilidad. La tuya es tu madre. Retrocedí, mi mente corriendo a través de las opciones defensivas. La habitación era pequeña, 2 contra 1, y mis costillas aún se estaban curando. No podía salir de esta a golpes. Dante te matará, dije, tratando de sonar confiada a pesar del miedo que me recorría. Lo sabes, ¿verdad? En el momento en que se entere de que me tocaste, estás muerto. Quizás, pero primero te haré pagar por destruir mi operación. Luego te usaré como ventaja para que Hernández se retire. ¿Te quiere? Bien. Puede tenerte después de que yo termine. Marcos se movió hacia mí y hice lo único que se me ocurrió. Activé el botón de pánico de mi reloj, el que Dante me había dado el primer día en el apartamento, el que se conectaba directamente a su teléfono y a su equipo de seguridad. Luego, peleé. Mi primer puñetazo alcanzó a Marcos en la garganta, dándome segundos. Su socio vino hacia mí por la izquierda y usé su impulso en su contra, lanzándolo contra el equipo del hospital. Pero el segundo socio era más grande, más rápido, y me agarró por la cintura, levantándome del suelo. El dolor explotó en mis costillas, aún en proceso de curación, mientras me estrellaba contra la pared. Le di un codazo en la cara. Sentí el cartílago crujir, pero su agarre no se aflojó. Marcos se estaba levantando, la furia grabada en sus rasgos, y supe con terrible certeza que me había quedado sin opciones. La puerta explotó hacia adentro. Dante entró como una fuerza de la naturaleza, seguido por 4 de su equipo de seguridad. Sus ojos me encontraron de inmediato. Entendió la situación en un instante, y la expresión de su rostro fue lo más aterrador que jamás había visto. Suéltala. Cada palabra fue marcada con una violencia apenas contenida. El asociado que me sostenía dudó, y ese momento de incertidumbre fue todo lo que Dante necesitó. Se movió con velocidad letal, arrancándome del agarre del hombre y colocándome detrás de él en un movimiento fluido. Luego, le dio un puñetazo en la cara al asociado con la fuerza suficiente para enviarlo a estrellarse contra la ventana de observación de la habitación del hospital. Lo que siguió fue brutal y eficiente. El equipo de seguridad de Dante sometió al otro asociado de Marcos, mientras Dante mismo se concentraba en Marcos. No usó un arma, no la necesitaba. Sus puños repartieron castigo con precisión quirúrgica. Cada golpe calculado para causar el máximo dolor sin matar. Tú, dijo Dante entre golpes, le pusiste las manos encima a otro golpe devastador en lo que es mío. Lo iba a matar.
Pude verlo en la fría furia de sus movimientos, la forma en que no mostró piedad. Marcos apenas estaba consciente. Sangre brotaba de su boca y nariz, y Dante no mostraba signos de detenerse. Dante. Le agarré el brazo tirando de él hacia atrás. ¡Para! No vale la pena. Dante se giró para mirarme y por un momento de infarto no estaba segura de que me reconociera. Luego sus ojos se enfocaron, realmente viéndome, y la furia asesina se desvaneció de su expresión. ¿Te hirió? Sus manos estaban sobre mí al instante, buscando lesiones, su tacto suave a pesar de la violencia que acababa de infligir. Camila, ¿te tocó? Estoy bien. Me duelen las costillas, pero estoy bien. Le acaricié la cara, obligándolo a mirarme a mí en lugar de la forma rota de Marcos en el suelo. Estoy bien porque viniste, porque me salvaste. Dante me atrajo contra su pecho, sus brazos me rodearon con desesperada intensidad. Prometiste que te quedarías en el apartamento. Lo prometiste. Me llamó, se hizo pasar por médico, dijo que mi madre me necesitaba. Lo siento mucho. No te disculpes por amar a tu madre. Los labios de Dante se apretaron contra mi cabeza. Pero Dios, Camila, cuando recibí tu señal de pánico, cuando me di cuenta de dónde estabas, sus brazos se tensaron. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Jefe, uno de sus guardias de seguridad se adelantó. La policía está en camino. Tenemos que irnos. Dante asintió, pero no me soltó. Ricardo, lleva a Marcos y a sus asociados al almacén. Asegúrate de que entiendan lo que les pasa a las personas que tocan a mi mujer. Luego asegúrate de que se vayan de la Ciudad de México esta noche. No me importa a dónde vayan mientras sea lejos de aquí. ¿Y los hospitales? Pregunté en voz baja. Marcos necesita atención médica. La obtendrá después de que firme los papeles cediéndome todas sus propiedades, activos y conexiones. Luego lo curaremos y lo pondremos en un autobús fuera del estado. La voz de Dante era fría, definitiva. Tienes suerte de que lo deje vivir. Salimos del hospital por una salida trasera, evitando a la policía que llegaba. En el coche de Dante, finalmente empecé a temblar. La descarga de adrenalina me golpeó con fuerza. Dante me atrajo a su lado, un brazo alrededor de mis hombros, manteniéndome unida mientras me desmoronaba. Podría haberte matado, susurré. Si hubieras llegado un minuto más tarde, pero no lo hice. Lo contuviste, ganaste tiempo y confiaste en que vendría por ti. Eso es lo único que importa. De vuelta en el apartamento, Dante no me perdió de vista. Me revisó personalmente las costillas, las vendó de nuevo, me dio analgésicos y luego simplemente me sostuvo en el sofá mientras procesaba todo lo que había sucedido. Se acabó, murmuró en mi cabello. Marcos se ha ido. Su operación es mía. Los circuitos de lucha clandestina saben que estás protegida. Estás a salvo ahora, Camila. Puedes dejar de correr. ¿Y si no sé cómo parar? Pregunté en voz baja. ¿Y si he estado luchando y corriendo durante tanto tiempo que no sé cómo simplemente estar a salvo? Dante se apartó para mirarme. Sus manos enmarcaban mi cara. Entonces te enseñaré. Cada día te mostraré lo que significa ser protegida, ser querida, ser mía. Y con el tiempo lo creerás. Me estoy enamorando de ti. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Sé que es rápido y probablemente una locura, pero me estoy enamorando de ti, Dante, y eso me aterroriza. Su sonrisa fue lenta y devastadora. Bien, porque me enamoré de ti en el momento en que rompiste mi ventana, sangrando y desafiante, y tan hermosa que me dolía el pecho. Solo estaba esperando a que me alcanzaras. Me besó entonces, suave, dulce y perfecto. Y le devolví el beso, derramando 3 semanas de miedo, esperanza y anhelo desesperado en la conexión entre nosotros. Te amo, susurró Dante contra mis labios. Sé que es demasiado pronto y probablemente demasiado intenso, pero te amo, Camila Solís, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca lo dudes. Debí haberme asustado por la declaración, debí haberme apartado, pero en cambio me incliné hacia él,
Dejé que me abrazara y susurré, yo también te amo. Esa noche, no solo dormimos juntos, hicimos el amor lenta y cuidadosamente. Dante consciente de mis costillas en proceso de curación, sus manos reverentes en mi piel. Y después, acostada en sus brazos, finalmente entendí lo que Lucía había querido decir. Dante Hernández no hacía las cosas casuales, no hacía las cosas temporales. Cuando amaba, amaba completamente, obsesivamente, para siempre. Y yo estaba lista para eso, lista para todo. 6 meses después, estaba frente a lo que solía ser el gimnasio de Sal en la colonia Roma, viendo a los contratistas transformar el espacio en algo nuevo. Dante estaba a mi lado, su mano en la parte baja de mi espalda, cálida, familiar y correcta. ¿Estás segura de esto?, preguntó por tercera vez esa mañana. Estoy segura. Me incliné hacia él, mirando los planos extendidos sobre una mesa improvisada. Academia de Boxeo Femenino Diamante, un lugar donde las mujeres pueden entrenar adecuadamente, aprender defensa personal y nunca tener que preocuparse por ser explotadas por hombres como Marcos. El brazo de Dante rodeó mi cintura y sentí su satisfacción en el gesto. Después de que Marcos se fue de la Ciudad de México bajo coacción y con documentos firmados que transferían todos sus activos a Dante, pasamos meses consolidando sus operaciones. La mayoría de los rings de lucha clandestinos se habían cerrado o legalizado. Los gimnasios se habían vendido o convertido, y este espacio donde había pasado 3 años luchando por sobrevivir se estaba transformando en algo que realmente ayudaba a las mujeres. Tu madre estaría orgullosa, murmuró Dante, y sonreí. Mi madre había conocido a Dante una semana después del incidente del hospital. Al principio estuvo aterrorizada. Era exactamente el tipo de hombre sobre el que las madres advierten a sus hijas. Pero luego vio cómo me miraba, lo tierno que era a pesar de su peligrosa reputación, y lo entendió. Te está manteniendo a salvo, dijo más tarde, tomándome la mano. Eso es todo lo que me importa. Ahora su cáncer estaba en remisión completa, sus facturas médicas totalmente cubiertas por las conexiones de seguros de Dante, lo que sabía que significaba que él mismo las había pagado. Se había mudado a un mejor apartamento, también cortesía de Dante, y pasaba sus días como voluntaria en el mismo hospital donde había sido atendida. ¿Has decidido los instructores?, preguntó Dante, estudiando los planos. Quiero impartir yo misma las clases para principiantes. Luego reclutaré a algunas de las mujeres con las que luché a lo largo de los años, las que salieron del circuito clandestino y se legalizaron. Se merecen una oportunidad para retribuir, enseñar a la próxima generación cómo protegerse adecuadamente. Y la seguridad del edificio, puse los ojos en blanco, es excesiva como siempre. Pero sí, he aprobado tus medidas de seguridad. Guardias durante las clases vespertinas, cámaras en todas las áreas comunes, botones de pánico en cada habitación. Sabrás que estoy a salvo en todo momento que esté aquí. Dante me giró para enfrentarme, sus manos se posaron en mis caderas. En los 6 meses desde que Marcos se fue de la Ciudad de México, habíamos encontrado nuestro ritmo. Yo trabajaba en su bar por las mañanas, entrenaba a mujeres en privado por las tardes y pasaba las noches con él. Nos habíamos mudado a su apartamento de forma permanente, aunque él había mantenido el mío disponible como un espacio de trabajo separado donde manejaba las tareas administrativas de la academia. No puedo evitarlo, dijo, apartando un mechón de pelo de mi cara. Mantenerte a salvo está grabado en mí ahora. Además, me prometiste algo, ¿recuerdas? Mi mano se movió a mi estómago, todavía plano, pero no por mucho tiempo más. Recuerdo. Nos habíamos enterado hacía 2 semanas que estaba embarazada. De 12 semanas, aunque aún no se lo habíamos dicho a nadie. La noticia había enviado a Dante a un nuevo nivel de protección que habría sido sofocante si no estuviera tan obviamente arraigado en el amor. Gemelos, murmuró, su mano cubriendo la mía en mi estómago. 2 bebés. Mi médico dice que es común en familias con tus antecedentes genéticos. Tu médico también dice que estoy perfectamente sana y puedo continuar con mis actividades normales con algunas modificaciones. Me puse de puntillas y lo besé.
lo que significa que puedes dejar de intentar envolverme en plástico de burbujas. No hago promesas, pero me devolvió el beso, suave y dulce, y sentí su sonrisa contra mis labios. Llevas a mis hijos, Camila. Se me permite ser protector. Siempre eres protector. Cierto, pero ahora tengo una excelente justificación. Lucía apareció en la puerta, con café y luciendo cada centímetro la exitosa mujer de negocios que era. Ya han terminado de ser asquerosamente lindos. Tenemos negociaciones de contrato en 20 minutos. Nunca terminamos de ser asquerosamente lindos, respondió Dante. Pero me soltó y se acercó a la mesa donde Lucía extendía más documentos. Los observé trabajar, hermano y hermana, discutiendo negocios con la misma inteligencia aguda, y me maravillé de cómo había cambiado mi vida. 6 meses antes, había estado sangrando y desesperada, rompiendo ventanas en medio de la noche. Ahora, planeaba abrir mi propia academia, embarazada de gemelos y enamorada de un hombre que había puesto su mundo patas arriba para mantenerme a salvo. Camila, llamó Lucía, necesito tu firma en los documentos del seguro. Me uní a ellos en la mesa, leyendo los papeles antes de firmar. La academia estaba asegurada contra todo lo imaginable. Incendios, robos, lesiones, desastres naturales. Dante se había encargado de ello. ¿Han pensado en nombres?, preguntó Lucía casualmente, aunque sus ojos eran agudos con curiosidad. Miré a Dante, quien encogió los hombros. Íbamos a esperar para decírselo a la gente. Por favor, he visto cómo te mira mi hermano. Sabía que estabas embarazada antes que tú. Lucía sonrió. Además, quiero ser la tía favorita. Eso significa involucrarse temprano. Si son niños, estaba pensando en nombres italianos, dije, para honrar la herencia de Dante. Si son niñas, quiero nombrarlas como mujeres fuertes que he conocido. ¿Y si es uno de cada uno?, preguntó Dante. Entonces nos comprometemos, como hacemos con todo. Me incliné hacia él, sintiendo su calor y su fuerza y la certeza absoluta de que protegería a nuestra creciente familia con la misma intensidad con la que me había protegido a mí. Los contratistas regresaron del almuerzo y pasamos la tarde tomando las últimas decisiones sobre la academia. Al anochecer, me dolían los pies y la espalda, y Dante lo notó de inmediato. A casa, ordenó. Pies en alto, cena a domicilio y a la cama temprano. Estoy embarazada, no frágil, protesté, pero dejé que me guiara hasta su coche de todos modos. Eres ambas cosas, corrigió, abriendo la puerta del pasajero con el cuidado de un hombre que manejaba algo precioso. Y te amo por ello. Esa noche, acurrucada en la cama con la mano de Dante reposando en mi estómago, pensé en todo lo que había llevado a este momento. El robo desesperado que lo había iniciado todo, la violencia que me había traído a su puerta, el miedo, la confianza y la comprensión gradual de que la seguridad podía provenir de la fuente más inesperada. ¿Qué estás pensando?, preguntó Dante, su pulgar trazando círculos en mi piel. Que rompí tu ventana y encontré un hogar, dije suavemente. Que el hombre al que todos temen es la persona más amable que conozco. Que convertiste mi peor noche en el comienzo de todo lo bueno en mi vida. Dante se movió, apoyándose en un codo para mirarme. Con la tenue luz de la ciudad de afuera, sus ojos oscuros eran cálidos e infinitos. Te lo dije la primera noche. Eres mía, Camila. Eso no ha cambiado. Si acaso se ha hecho más fuerte con cada día que hemos estado juntos. Lo sé, yo también lo siento. Esto, señalé entre nosotros, esto no era lo que esperaba, pero es lo que necesitaba. Eres lo que necesitaba. Me besó entonces, lento, profundo y perfecto, su mano aún protectora en mi estómago, donde crecían nuestros hijos. Te amo, susurró contra mis labios. Amo a nuestros bebés. Amo la vida que estamos construyendo juntos. Y te prometo, Camila Solís, que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haber roto mi ventana esa noche. Nunca podría arrepentirme. Me salvaste, Dante, en todas las formas en que una persona puede ser salvada. Nos salvamos el uno al otro, corrigió, tirando de mí hacia él. Tú necesitabas protección
y yo necesitaba a alguien que valiera la pena proteger. Alguien que viera más allá de la reputación y el peligro al hombre que había debajo. Alguien lo suficientemente valiente como para romper mi ventana y lo suficientemente fuerte como para robar mi corazón. Me quedé dormida en sus brazos, sintiéndome más segura y amada de lo que jamás había imaginado posible. Y por la mañana, cuando me desperté y encontré a Dante ya despierto, observándome con esa intensa atención que había llegado a conocer significaba que estaba pensando en nuestro futuro, comprendí algo fundamental. El amor no se suponía que fuera fácil, no se suponía que fuera simple o seguro o predecible. A veces el amor llegaba a las 3 de la mañana, sangrando y desesperado, y rompiendo ventanas. A veces vestía trajes caros, llevaba armas y comandaba imperios. A veces exigía todo, confianza y vulnerabilidad, y el coraje de dejar de correr. Y a veces, cuando eras lo suficientemente valiente como para aceptarlo, el amor lo transformaba todo. Convertía gimnasios en academias, el peligro en seguridad, el miedo en hogar. 8 meses después, me encontraba en esa misma academia, embarazada de 7 meses con gemelos que pateaban constantemente, impartiendo una clase de defensa personal básica a 20 mujeres. Dante observaba desde el fondo de la sala. Hacía tiempo que había renunciado a la pretensión de que no iba a estar presente durante todo el embarazo. Después de la clase, se acercó con agua y una barrita de proteínas. Necesitas comer. Los bebés necesitan nutrición. Los bebés necesitan que su padre se relaje, repliqué, pero tomé los aperitivos ofrecidos de todos modos. Estamos bien, Dante. Yo estoy bien. Los médicos dicen que soy la paciente embarazada más sana que han visto en meses. Eso es porque me aseguro de que descanses, comas bien y no te extralimites. Me guió a una silla, arrodillándose frente a mí para ayudarme a quitarme los zapatos de entrenamiento. Tienes los pies hinchados. Mis pies siempre están hinchados. Tengo 31 semanas de embarazo de gemelos. Todo está hinchado. Pero dejé que me masajeara los pies de todos modos porque, a pesar de la excesiva protección, el cuidado de Dante era genuino y tierno, y exactamente lo que necesitaba. Falta un mes para la inauguración oficial de la academia, dijo, trabajando en mi pie izquierdo. ¿Estás segura de que quieres estar aquí para eso? Los bebés podrían nacer antes. La academia abre según lo previsto, con o sin mi presencia, pero planeo estar allí. Este es mi sueño, Dante, nuestro sueño. No me lo voy a perder por pies hinchados y dolores de espalda. Me miró y el amor en sus ojos me dejó sin aliento. Eres increíble. ¿Sabes que la mayoría de las mujeres estarían en casa descansando, preparándose para el parto? Pero tú estás aquí enseñando a las mujeres a protegerse, construyendo algo que importa. Aprendí de los mejores, dije suavemente, acariciando su rostro. Me mostraste que el trauma puede transformarse en propósito, que la violencia puede ser respondida con protección, que las peores noches pueden convertirse en la base de la mejor vida. Dante se puso de pie, tirando de mí hacia él y hacia sus brazos. Mi vientre hinchado se apretó contra él, nuestros bebés pateaban entre nosotros y sentí su sonrisa en mi cabello. Te amo, susurró. Amo a nuestra familia. Amo la vida que hemos construido a partir de ventanas rotas y rescates nocturnos. Y te prometo, Camila, que nuestros hijos crecerán sabiendo que su madre es la mujer más fuerte, valiente y hermosa que he conocido. Y su padre, añadí, es el hombre que miró a una extraña sangrando y vio a alguien que valía la pena salvar, valía la pena conservar, valía la pena amar para siempre. Nos quedamos allí en la academia vacía, abrazados, dos personas que habían encontrado un hogar de la manera más inesperada. Y cuando nuestros gemelos nacieron 3 semanas después, un niño y una niña, sanos y perfectos y amados sin medida, los llamamos esperanza y justicia, porque eso es lo que habíamos construido juntos. Esperanza para un futuro mejor y justicia para todas las mujeres que habían sufrido como yo. Y todo comenzó con una ventana rota, un hombre peligroso y la simple pregunta,
¿Quién te hirió la cara? La respuesta, aprendí, no importaba tanto como lo que vino después. La protección, el amor, la transformación de la violencia en algo hermoso. Dante Hernández había preguntado, ¿quién me hirió la cara? Y luego pasó el resto de su vida asegurándose de que nadie me hiciera daño de nuevo. Esa era la verdadera historia, no la ruptura, sino la curación, no el peligro, sino la seguridad, no el miedo, sino el amor que lo conquistó.